Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche. Aquí estamos de nuevo para hablaros de un tema que habéis pedido muchos de vosotros a raíz de las intervenciones de Miguel Chasco acerca de Nostradamus y otras profecías. Y esta entrevista, para mí esencial, es una entrevista que es un prolegómeno antes de seguir hablando con Miguel acerca de la comparación entre Garabandal y otras profecías. Sí, vamos a hablar de las apariciones marianas de Garabandal, eh, que son unas de las apariciones más importantes en España, sobre todo las que han tenido mayor difusión mundial. Y para ello tenemos al mejor especialista, para mí al más imparcial, al más objetivo. Ojo, hay otros muchos que han escrito sobre el tema y no descarto entrevistar con alguno de ellos, pero siempre desde una óptica creyente en la mayoría de los casos. Mientras que Francisco es alguien es el mayor estudioso de los misterios de Cantabria. Lleva más de 30 años investigándolos. Es autor de bastantes libros. Buena noche, Francisco. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, don Enrique. Pues encantado de estar contigo, Don- cómo no. Sin don, Francisco, por favor. La Eh, forma. no sé cuántos libros has publicado, Francisco. Sí, pues más de una docena, vamos hablando sobre todo, pues esto, ¿no? Del mundo en común que tenemos bueno, pues interés el misterio, ¿no? Lo que todo tiene que ver con ese denominador común de lo enigmático, sobre todo también de etnografía, costumbrismo aquí de mi región de Cantabria, pero bueno, en fin, sobre todo del misterio, que es lo que nos une. Genial. Vamos a ver, Francisco, yo estoy intentando compartir pantalla para que vayamos viendo toda una serie de imágenes que nos van a acompañar en la exposición acerca de Garabandal. ¿Podrías, por favor, sintetizarnos, aunque sé que es muy difícil, qué ocurrió en Garabandal y desde cuándo? Creo recordar que desde 1961, y diré que no voy a hablar aquí para no interrumpir tu discurso de mis experiencias en Garabandal, que fueron bastante importantes, como en otros lugares de aparición, de apariciones marianas, un tema que yo no puedo decir he investigado, pero en el que me he implicado muy a fondo y desde hace mucho tiempo. De a eso sí es que hay mucho interés en un vídeo muy futuro, pues hablaría exclusivamente de mis experiencias en Garabandal o en Ezquioga o en la Codorsera, con los testigos de la Codorsera, mi convivencia con la testigo de Monteumbe y un largo etcétera. ¿Puedes, por favor, Francisco, sintetizarnos mientras que yo coloco las imágenes qué ocurrió en Garabandal? Pues sí, nos tenemos que retrotraer, Enrique, a mediados del año 1961, cuando en Puedes este pueblo, acercarte más al micrófono porque me temo que se te oye aún más bajo que a mí. Sigamos. ahora sí, sí, ¿qué tal? Sí, sí, Vale, pues como te decía, 61. Enrique, sí, a mediados del año 1961, en un pueblo llamado San Sebastián de Garabandal, en el valle del Nansa, en lo que es el corazón de Cantabria, entonces la provincia de Santander, un pueblo tranquilo, un pueblo remoto dentro de lo que cabe, incluso más que otros más cercanos, ya que la carretera local, también por denominarla de alguna manera, pues prácticamente era una pista que llegaba hasta ese pueblo, pues nada indicaba que allí iba a suceder un suceso, una serie de sucesos, la verdad que extraordinarios. Cuatro chicas del pueblo, cuatro niñas del pueblo de unas edades comprendidas entre los 11 y los 12 años, que eran Conchita, Mariloli, Maricruz y Jacinta, cuatro niñas normales, corrientes, como cualquier otra de los pueblos cercanos, pues como te digo, iban a tener la experiencia de su vida cuando en un momento dado, ellas que se encontraban realizando pues una travesura cándida, como era la de robar unas manzanas en una huerta cercana al pueblo, la huerta del maestro, para que veamos también hasta qué punto la religión estaba, bueno, pues metida por todos los ámbitos de esas sociedades cerradas, ¿no? Esas sociedades, bueno, de la Cantabria profunda en aquella época y de la España profunda,
que sintieron remordimientos de este hecho, pues un tanto baladí. Ellas pensaban que les había tentado el mismo diablo y empezaron a tirar piedras sentadas justamente en el lugar que estamos viendo, en el lugar de la subida a la calleja, que asciende hasta una loma denominada Los Pinos, cuando de repente sienten a sus espaldas una fuerte detonación, que ellas confundieron en un primer momento como un trueno, ¿no? A los segundos también aparece un fuerte fogonazo y justo en ese momento las niñas se vuelven, iba a dar comienzo el primero de los trances. A mí me gusta hablar, Enrique, de trances más que de éxtasis. Éxtasis ya es ponernos de parte de algo, una versión espiritual, ¿verdad? Trance es algo más aséptico. Entonces, estas niñas lo primero que les da eh, tiempo es ver durante unos segundos un ser que ellas califican pues, de baja estatura, lleno de resplandores y con una ropa un tanto holgada, ya hablan de un capillo incluso, y que a las niñas en ese estado de trance que les dura, como te digo, unos pocos segundos, tan solo dicen la palabra el ángel. Inmediatamente ese trance desaparece, las niñas muy excitadas, muy nerviosas, llorando, bajan al pueblo y lo primero que se encuentran es en la escuela a su profesora, doña Serafina Gómez, la cual, al ver el estado de excitación que traen las niñas, pues comentan que qué les ha ocurrido, pensando que les había ocurrido algún tipo de desgracia, ¿verdad? Ellas dicen que han visto un ángel. Claro, ese disparate no es asimilado por la buena maestra y la remite a ¿Me don permites, Valentín. perdóname que te interrumpa mínimamente Sí, porque como he tenido dificultades de poder dar las imágenes, creo que estás viendo las imágenes como yo, ¿correcto o no? sí, sí, estamos Vale. viendo ahora mismo la Entonces, subida. perdóname que me remonte y perdona, este es el pueblo de San Sebastián de Garabandal, más o menos como es hoy. Y antes de eso, si me permites, hago un repaso a algunos de tus libros. Lo más reciente, el que para mí es indispensable, es El Enigma de Garabandal, Enigma Garabandal, que está publicado por Almuzara y que es una síntesis bastante completa. Lo tengo aquí atrás de los fenómenos que ocurrieron allí. Son un total de 333 páginas. Luego tienes otro, apariciones marianas y ovnis, pero ese es otro tema que veremos por qué lo he puesto aquí, porque algo, como en otras apariciones, algo ocurrió en Garabandal. También eres autor de Cantabria Sobrenatural en Almuzara, de 50 lugares mágicos de Cantabria, publicado por Ediciones Cidonia, de Guía de la Cantabria Mágica, editado por Luciérnaga, y luego de varios libros editados por la editorial Cántabra Librucos, Cantabria Incógnita y Misteriosa, Brujería, Superstición en Cantabria, Misterios y Enigmas del Norte de Burgos y Las Memorias de una Bruja que tengo ahí atrás. Y ya nos vamos a las 4 protagonistas, que son estas niñas en aquel momento. Y podemos seguir el relato, Pues si te sí, parece bien. como, pues como te decía Enrique, estas niñas un tanto despavoridas después de esta tremenda experiencia que iba a significar la primera de otras tantas que se iban a desarrollar durante prácticamente 5 años, desde el año 61 al 65, acuden a la parroquia donde encuentran a don Valentín Marichalar, su párroco, el cura del pueblo, ¿verdad? Este vuelve a sorprenderse por las declaraciones de las niñas eh, y en un momento dado las pide que se calmen y que les narre poco a poco cada una por separado lo que habían visto. Entonces ellas niñas se remiten a un ser de pequeña estatura, repleto de luz y que en un momento dado llevaba algo al parecer entre las manos que daba unos fuertes fogonazos. Claro, el bueno de don Valentín Marichalar, todas estas declaraciones un tanto, bueno, pues disparatadas, ¿no? Le extrañan mucho y lo primero que piensa es darlas una versión un tanto, pues, correcta, un tanto lógica, ¿no? Para que ante todo se calmaran. Entonces, don Valentín Marichalar se les ocurre decir, bueno, pues si llevaba algo, era un niño pequeño lleno de luz que vino después de ese fogonazo, seguramente, como decís, era un ángel, y se llevaba algo en las manos que bruñía, que resplandecía, pues seguramente era una espada. Yo creo que seguramente habéis visto vosotras al Arcángel San Miguel. Y ahí empieza toda la historia de Garabandal, con, como veremos a continuación, los detalles que ocurrieron a posteriori, Enrique.
Sí, tenemos, creo que ves la imagen, hay Sí. a mano izquierda un dibujo que no sé cuándo se hizo ese dibujo de lo que supuestamente vieron en Garabandal. ¿Sabes más o menos en qué época se vio ese dibujo? Se hizo ese. Pues sí, es tras conocer, por ejemplo, las descripciones que las niñas hacían de un ser de pequeña estatura con unos ropajes que se hablaban de una especie de capilla, una especie de túnica, ¿no? Y que todo ella daba un fuerte fulgor y que llevaba, aparecía o aparentemente en los segundos que les duró esta visión a las niñas, pues algo en las manos que también daba cierta luminosidad, ¿verdad? A mí me llamó la atención porque al ver este dibujo y comparándole con, con lo reportado también por las niñas de Fátima en Que Portugal, podemos ver a mano derecha. Lo describo. exacto, pues la verdad es que es prácticamente idéntico, ¿no? Idéntico. No sé hasta qué punto hay algún tipo de contaminación en la versión de las niñas cuando se refieren a esto, porque después yo te lo Cuidado, cuidado, comentaba. perdóname, Fran. Si hay contaminación, tuvo que ser muy posterior a los años 60, le digo porque como yo llevaba ya mucho tiempo, pues cuando tú habías nacido empezaste ya con esto, y yo he seguido muy al tanto el fenómeno de las apariciones marianas de Garabandal, bueno, muy a distancia desde su gestación, pero luego lo mismo con Fátima. El dibujo de Fátima que se ve a la derecha no se dio a conocer más que en el Congreso de Oporto, el Congreso Ibérico, segundo Congreso Ibérico de Ufología, en el que estuve con otros investigadores, y ahí lo dio a conocer la doctora Fina de Armada. Sí, O señor. sea, que antes del año 80 que se hizo público, no había, por eso te preguntaba en qué momento. Ahora hay algo más, Fran, aprovecho mi interrupción para ampliar. Y es curioso varias coincidencias. Primero, lo visto en Fátima, al igual que lo de Garabandal, es más o menos una figura de 1 metro de altura. Y en ambos casos, los curas, que no los niños, interpretan que es el arcángel San Miguel. Curioso, ¿no? Sí, bueno, el arcángel San Miguel conocemos que es el defensor de la iglesia, ¿no? Contra el demonio, contra las fuerzas del mal. Pero aparte de eso, me gustaría hacerte un apunte, Sí, Enrique, porque por supuesto que ha habido contaminaciones a lo largo de todas estas apariciones marianas, la historia de las apariciones marianas, ¿no? Por supuesto, en lo que es la cultura judio-cristiana. Vamos a ver, hasta las mismas que antes lo comentábamos a Petit Comité, hasta los mismos mensajes proféticos, apocalípticos que ocurren y que parece que es menester que en todas estas apariciones exista este tipo de mensajes, en algunas ocasiones tú me dirás y tú me aseverarás que son prácticamente calcados, ¿no? Quitando alguna interpretación, pero muchas veces son, además se dividen en varios mensajes, como aquí en Garabandal, por ejemplo, que fue el aviso, el castigo, perdón, el milagro, el aviso, el milagro y el castigo. En otros lugares, pues también, ¿no? Se dividían, incluso no se podían revelar hasta cierto momento, solamente lo conocían las videntes, y la verdad es que es algo a sospechar, ¿no? Cuando se intenta razonar que este tipo de mensajes vienen de parte de unos seres, pues vamos a decir, que son bondadosos, espirituales y que no tienen nada que ocultar. sí, sí, puedes seguir, porque yo prefiero no Sí. comentar. Yo ahí diferiría, o sea, sí creo que ha habido contaminación, pero diferiría un poco porque me remonto a otras apariciones más antiguas y no conocidas por el público, pero que sí he estudiado, y eran los mismos mensajes, o sea, siglo XVIII e incluso anteriores. Había el mismo tipo de contenido. Yo más bien pienso que es el mismo tipo de contaminación que hay, salvando las distancias, porque no vamos a hablar de este tema, como en otros fenómenos de contacto con lo que está fuera de nuestra realidad, como es el caso de los encuentros ovni, que hay Exacto. reiteración a lo largo de milenios, no de siglos. O sea, hay Claro. coincidencias con apariciones de dioses, de demonios, etcétera, pero insisto, tema largo por el que no nos vamos a desviar. Si te parece, Vale. seguimos hablando de qué ocurrió en Garabandal. Bien, a los pocos días de que ocurría esto, bueno, lo más llamativo eran los fenómenos de los trances o de los éxtasis, como estamos viendo ahora mismo en las imágenes. Eran unos trances que verdaderamente llamaban la atención a todo el mundo. Las chicas entraban en estos trances de manera instantánea, muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, las cuatro a la vez, a pesar de que estuvieran separadas incluso por kilómetros, como una vez que se hizo una prueba con Chita, ¿no? Que pensaban que ella era la que
de alguna manera influenciaba en sus amigas a la hora de desarrollar esta pantomima, como muchos calificaban en un primer momento, ¿sabes? Esta broma que se les había escapado de las manos. Incluso en un momento dado, como te digo, la llevaron a Santander, a 80 kilómetros más o menos de San Sebastián de Garabandal, para ver si esto ocurría. Y efectivamente, en una de las calles, Conchita entró en trance y a través de la comandancia de la Guardia Civil, el puesto de la Guardia Civil de Santander, en comunicación con el de Puente Lanza, que era el puesto de la Guardia Civil más cercano a Garabandal, se pudo certificar que en esos mismos momentos las otras 3 chicas que estaban en Garabandal habían entrado en trance. Trances que se podían caracterizar pues con las niñas que echaban la cabeza totalmente a la espalda, una mirada perdida hacia el cielo, la cara acerada, parecía totalmente ajenas a los estímulos externos. Los médicos y personas que había allí se las pinchaba ligeramente, o se le pasaba un pequeño fósforo por la piel, incluso los focos de esas antiguas cámaras de filmación que poco a poco comenzaban a llegar al lugar, pues parece que no influían en la visión, no se les afectaba en la vista a las chicas. Le caían granizos en los tiempos intempestivos, cuando llovía, cuando granizaba, con los ojos totalmente abiertos, les golpeaba en el ojo y no padecían, no realizaban ningún tipo de queja, ¿verdad? De repente echaban a correr. Eso también serían las marchas estáticas, muy llamativas, con la cabeza totalmente hacia atrás, como decimos, de rodillas hacia detrás, hacia atrás, hacia adelante, en cualquier tipo de postura. Nunca chocaban, nunca se caían, Miguel, parecía que una mano invisible. Muchos de los que estaban allí presentes en este tipo de fenómenos hablaban de que parecía que había algo que las guiaba. Incluso algunos hablaban de flotar, que parecía que flotaban, que no tocaban el suelo. Y bueno, esquivaban los obstáculos, subían y bajaban sin ningún tipo de esfuerzo, de día, altas horas de la noche, en tiempos, como te digo, de tormenta, en cualquier momento. Esto era lo más llamativo de Garabandal. Eh, Como vemos aquí otra fotografía de las niñas, en este momento en la instantánea se ven 3, pero vamos, las 4 acudían de esta manera. Muchas veces portaban elementos religiosos, como pueden ser rosarios, crucifijos, que muchas personas les daban para que los bendiciera, pero que de vez en cuando eran ellas mismas las que salían con esos crucifijos para dar a avisar a todos los presentes, ¿verdad? Era un hecho curioso, ¿no? Como en un momento dado, Enrique, se podía juntar lo que podría ser un fenómeno parapsicológico con la religión, porque yo creo que hay que diferenciar en las apariciones marianas de por sí, ¿no? Lo que es una aparición mariana después de contemplar, por ejemplo, fenómenos extraños en el cielo, no de la aparición, por ejemplo, de un objeto religioso o sacro en el suelo, que puede ser, bueno, pues debido a la ocultación en diversos periodos de tiempo de este tipo de objetos y la aparición fortuita de los mismos. Eso no, yo no considero una aparición mariana esto, sino que este tipo de fenómenos que es mucho más curiosa a la hora de ver la naturaleza en sí de los mismos. Sí, me permito hacer un comentario. Eh, no solamente he hablado con muchos testigos de aquella época, sino, más importante, entablé mucha relación allá por el año 81 o una cosa así, con una prima o una de las videntes que pasaba los veraneos allí con ellas y que no solo asistió a eso, sino que participó de alguna manera porque estaban jugando y de repente en algún momento se le cerraban las manos y una de ellas la llevó arrastrando calleja arriba con una fuerza sobrehumana. Me contaba también que caminaba en marcha atrás por un sitio que tú y yo conocemos, bueno, tú mejor que yo conozco, empedrado, imposible, pero ¿qué ocurre? Que esta testigo es excepcional para mí porque era la esposa de un gran realizador de Radio Nacional, Alfredo, eh, con quien luego con su marido, años después, hice un programa que duró bastantes años en Radio Nacional, que era En el filo de la navaja. O sea, quiero decir, gente muy objetiva. Ahí había algo extraño que sobrepasaba los límites. Pero sigamos, por favor.
Sí, cómo no, Enrique. Y bueno, mira, ahora vas a poner la fotografía del doctor José Luis Gullón y me iba a referir ahora en él. El doctor José Luis Gullón fue un testigo, en primer lugar, ha sido un caballero de los pies a la cabeza, un erudito. Yo cada vez que iba a su despacho a hablar sobre el particular, la verdad es que daba gusto hablar con este señor. Y él me comentaba que, claro, esto que acabas de decir tú, allí se dijeron muchos disparates. Había unas opiniones muy hiperbolizadas, ¿verdad? Por ejemplo, él me comentaba como una anécdota, entre comillas, ¿no? Cómo en un momento dado alguien dijo que las niñas levitaban y que las niñas podían levitar incluso. De hecho, en un momento dado que Conchita entró en trance, se comentó por ya los miles de afluentes que acudían a la aldea de Garabandal, que iba a subir en esos momentos al corro de la iglesia y se iba a lanzar desde lo alto de allí. Entonces, claro, el doctor Regullón y otras personas que estaban junto a él, al oír este disparate, corrieron raudos a ver lo que iba a ocurrir, porque la multitud enfervorecida estaban convencidos de que Conchita iba a subir a ese lugar y se iba a lanzar y no iba a haber ningún problema porque iba a levitar. Y me contaba don José Luis que en un momento dado, si no son ellos propiamente los que la agarran a la niña antes de lanzarse, hoy estamos hablando de una desgracia. Claro, estamos hablando de un señor que era en aquel momento una persona muy joven, era el médico de cabecera de todo el valle. Conocía a las niñas como conocía a todos los vecinos del pueblo, como la palma de su mano. Las había pues tratado desde un simple catarro a cualquier otra afección que podía tener cualquier persona, ¿no? Y ellas, a don José Luis, a los pocos días de ocurrir el primer trance, le llega el rumor de que en Garabandal, al parecer, hay unas niñas que se les parece la Virgen. Claro, a don José Luis en un momento dado eso le extraña, pero ¿cómo puede ser este disparate? Y quiere acudir al pueblo inmediatamente para a ver si puede pues contemplar uno de esos trances que tanta fama estaban cogiendo. Efectivamente, in situ, don José Luis le toma el pulso, les hace una serie de reconocimientos en el mismo lugar, en ese estado pues un catatónico, ¿verdad?, en el que se encontraban. Y después de, bueno, de muchísimos trances a los que el doctor Gullón acudió, él me hacía un resumen, en uno de los capítulos del libro del Enigma Garabandal, le dedicamos solamente a este señor, en el que resume de esta manera, y si quieres te lo puedo leer literalmente, porque la verdad es que él No, no dejaba... no es necesario, mejor, puesto que no Sí, disponemos de mucho tiempo, con que sí. lo sintetices es Sí, suficiente. no, no, él decía simplemente que se trataba de una autosugestión colectiva sobre un fondo histérico y que esto explicaba el estado cataléptico y de anestesia y otros síntomas que representaban las niñas y que también pensaba al mismo tiempo, Enrique, que sufrieron una feroz influencia por parte de algunas personas y con todo esto se puede explicar el fenómeno Garabandal. Claro, yo personalmente pienso que deja muchos cabos sueltos, ¿verdad? Es un intento de explicación un tanto empírico, científico, como no podía ser de otra manera por parte de esta personalidad, de este científico, pero yo creo que a lo largo de la fenomenología garabandal iban a ocurrir una serie de hechos que, bueno, dejaban un poco en entredicho las palabras de don José Luis Gullón. Si me permites, yo te voy a comentar, he hablado con científicos que han investigado en persona aquello, por ejemplo, uno, el doctor Ricardo Puigcernau, ¿habrás oído hablar de él? Sí, Bueno, señor. este sí era un especialista en hipnosis, en sugestión, etcétera, a diferencia del doctor Gullón, que era el médico de familia, el médico de Sí, cabecera para toda esa zona. Bien, perdón. sí, El don José Luis Gullón era, aparte de eso, especialista en pediatría. Don José Luis bueno, Gullón, pediatra, después, pero no sí, psiquiatra. después, perdona, Enrique, Sí, después de ver estos, claro, él era muy joven en aquella época, estuvo viajando por todo, estuvo trabajando por todo el mundo, estuvo en Mesoamérica, estuvo en África, estuvo en Asia. Entonces, él pudo contemplar cómo diversas tribus entraban en ese estado cataléptico que presentaban las niñas, ¿verdad? pues está Lo mismo. clarísimo. No, Pero nada él más que hacía la conocía, aclaración de que otros, claro, como lo habrás oído o leído el testimonio sí, del doctor Ricardo Pucharnau, sí, yo sí, cuando hablé con él me dijo que era un fenómeno paranormal indudable. sí, claro. No, Había otros médicos, no aparición de la Virgen, sí, ya, ya. fenómeno paranormal. Había otros médicos, incluso también, para que tengamos aquí casi el trío de la baraja, que hablaban también de que era
totalmente religioso, y eran médicos, eran científicos, ¿no? Y tú conoces nombres como yo que hablaban de una aparición mariana con todo lo que eso conllevaba. Hombre, Explicaciones para apariciones todos los que ahí gustos. en ese caso habría, eso es materia para otro, pero habría que decir, Claro, claro, es que la Virgen se tiene que aparecer de esa forma tan extraña, primero claro. convirtiéndose en una forma, luego transformándose, o hablaremos, si en otro momento hablamos de apariciones marianas y ovnis, aquí, Sí, sí. en el caso de Garabandal, como en otra veintena de apariciones marianas, eh, en lo que hoy llamamos ovni, que puedes decirnos, en el caso de Fátima, decía, por ejemplo, un obispo asistente, vieron una luz que se movía y decía, ese es el avioncito donde viene la Virgen. Qué curioso. Ocurre No, algo no, similar en Garabandal, ¿verdad? ocurre Algo muchísimo. relacionado con los ovnis, diríamos nosotros ahora. Muchísimos fenómenos en los cielos, ya no solamente por parte de las niñas como testigos, Enrique, sino de muchos vecinos. Increíble la cantidad de fenomenología que durante aquellos años en concreto, quizás más, pero a lo largo, antes y después, ocurre en aquel valle. Parece que es pues, una zona caliente, ¿no? Una parte de una línea de una ortotenia, como decía a mí Michel, pero hablamos de personas que muchas veces no habían visto ni siquiera el mar, que no sabían lo que era un avión prácticamente, y que ellos te explicaban, perdón, cómo de repente, por ejemplo, me viene a la mente una de las principales testigos, como era doña Maximina González, que era la madrina y tía de Conchita, una de las principales videntes, y me hablaba como, por ejemplo, ella junto a otros vecinos, en un momento dado que se encontraban orando en lugar de los pinos, en la parte superior del pueblo, una especie de esfera translúcida, un tanto luminosa, se les echó encima y que tuvieron que agacharse porque ellos incluso temieron por su vida saliendo disparada de repente hacia los montes cercanos y perdiéndose de vista en unos segundos. Claro, una alucinación colectiva, un poco extraño. Las niñas, ellas mismas, decían muchas veces cuando los presentes que acudían a ver cómo entraban en trance y cómo hablaba con ese supuesto ser aparecido, muchas veces se referían a extraños fenómenos que ocurrían en el cielo que eran vistos también por los presentes, por las personas que llegaban allí al ver aquel caso, ¿verdad? Uno de ellos, las niñas, bueno, hablaban de que veían detrás de la aparición tenida por la Virgen una especie de esfera luminosa que se movía a un lado y a otro del campo de visión de las niñas. Cuando a las niñas se les pasaba el trance, acudían a la sacristía para hablar con don Valentín Marichalar y les decía que, bueno, que habían visto. Ya se referían a esto. Y don Valentín Marichalar otra vez, como siempre ocurría, para darles un poco de cordura a aquellos disparates que día sí día no contaban las niñas, hablaba y dice, pues la verdad es que me sorprendéis cada día que me contéis una cosa nueva, pero seguramente eso es el ojo de Dios que está en el cielo y todo lo ve. De todas formas, la próxima vez que se os aparezca nuestra madre, le preguntáis qué es aquello. Bueno, Enrique, en el diario de Conchita, en el diario íntimo de Conchita, una pequeña publicación que supuestamente fue manuscrita por esta niña después de unos años de las apariciones, aparece este pasaje. Y fíjate lo que dice la niña cuando después de volver a preguntar a la Virgen, después del trance, le pregunta, madre, ¿qué es eso que está en el cielo que aparece detrás de usted cuando se nos aparece? Claro, los presentes no escuchan nada. Las niñas después del trance acuden de nuevo a la sacristía, hablan con don Valentín y dice, don Valentín, nos ha dicho nuestra madre algo increíble. ¿Qué os ha dicho sobre esa luz que aparece en el cielo? Dice, nos ha dicho, en eso he venido yo. ¿Qué te parece, Enrique? Sí, sí, es una constante, es una constante. Lo que te decía de ese obispo en Fátima, que decía, es el avioncito donde viene la Virgen. Lo tenía muy claro, o sea, es un poquito como para Eso, echarse a pensar, ¿no? eso Si daría la para otro Virgen, programa. después de su asunción, necesitara un avioncito o una esfera para desplazarse. Claro, Pero si es que si sigamos, se desplaza, Enrique, tenemos que hablar de que ya no es un ente tan espiritual, sino es algo físico que viene de un claro, lugar para llegar a otro y necesita de un medio para desplazarse. ¿De qué estamos hablando? físico o parafísico. O Sigamos para con la físico. historia. Hay muchas historias fascinantes, pero hay una historia muy interesante para resumir en los 8 minutos que nos quedan, que es la del Sí, padre Andreu. eso es. ¿La El podemos padre, sintetizar brevemente?
Sí, cómo no, Enrique. Mira, el padre Luis María Andreu es considerado como el quinto vidente. ¿Y esto por qué es? Bueno, el padre Luis María Andreu era un jesuita que venía de Oña, de la zona de Burgos, y bueno, pues llamado por este gran revuelo que se había montado en Garabandal acerca de unas niñas que decían que se desaparecía la Virgen. Bueno, este buen hombre llega al pueblo, la verdad es que muy sugestionado, un tanto escéptico, pero al contemplar cómo las niñas entraban en trance y esas supuestas comunicaciones que tenían con esos seres superiores, esa Virgen, esos ángeles, pues ella, la verdad es que se hipersugestiona de alguna manera y en uno de los trances de las niñas, al parecer, él puede acceder a ese campo de visión y entra también en trance. Entra también en trance y de repente dice milagro, milagro, milagro por 4 ocasiones. Después de aquel trance, la gente que estaba allí presente junto a él, la verdad es que se siente sorprendida. ¿Qué le ha ocurrido, padre? ¿Qué le ha ocurrido? Soy el hombre más feliz del mundo. Yo también he podido ver a nuestra Madre de los cielos. Estas niñas no mienten, es cierto, ya me puedo morir tranquilo. Recordemos que este era un muchacho prácticamente que tenía 36 años, una persona muy joven, Enrique, y que después de aquel día se le notaba, pues, podemos, muy excitado, muy nervioso, muy feliz también, ¿por qué no decirlo? Y cuando vuelve de regreso a su domicilio, es llevado por encima una familia muy conocida, de empresarios, los Fontaneda, y justo la llegada a Reynosa ya de madrugada, de noche de Los madrugada, Fontaneda de Palencia, bueno, sí, señor. Eso es. Cuando llega a Reynosa ya, bueno, pues ya la noche caída, ya casi de madrugada, durante el viaje la verdad es que los que compartían el habitáculo del automóvil con él le notan ausente, ¿no? Padre, ¿le ocurre algo? No, la verdad es que estoy muy cansado, pero estoy muy feliz. Déjeme aquí atrás que me recueste un poquito en el asiento. No se preocupe. Bueno, vamos a bajar a beber agua. Si usted quiere bajar, no, 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 deje las portezuelas abiertas del auto. Yo aquí mismo me relajo un momento. Bien, bueno, pues cuando regresaron al coche, el padre Luis María Andreu había fallecido. Claro, en aquella época se le achacó a que él también era un milagro, que había conocido a la Madre del Cielo y esta la había llamado a su presencia, pero claro, cuando hablamos con médicos y tal, dicen, mira, este señor, no sé qué experiencia tuvo en Garabandal ese día, se excitó de tal manera que seguramente habría sufrido un paro cardíaco, algún tipo de tara cardíaca y falleció fulminantemente. magnífico. Mira, como nos queda muy poco por el tiempo que tenemos de grabación para poder pasar estas imágenes, pero además, aunque se han ofrecido muy amablemente varios amigos del canal que son profesores a cederme, digamos, su suscripción a Zoom, prefiero que los vídeos no superen los 40 minutos y volver al tema, cosa que si te parece bien, volveremos. ¿Nos puedes resumir muy sintéticamente en 3 minutos, por ejemplo, otro de los fenómenos, lo que llaman ahí los cántabros, llamáis el milagruco? El Milagruco. Bueno, Miguel, perdón, bueno, Enrique, esto se había ya Me transformado. parece que estás hablando con mi sucesor en Año Cero, con Miguel Pedrero. Sigamos, sigamos. Lo que pasa es que cuando se tiene la mente en otro lugar. Pero Sigamos. bueno, Enrique, estamos hablando ya de que aquello se estaba convirtiendo prácticamente en un show. Aquello, la gente cada día llegaba más, pedía cada día más, pedía que esos trances fueran, si no fueran de por sí espectaculares, cada día lo fueran más. Entonces a las niñas, de forma descarada, les decía que si no ocurría un milagro visible para todo el mundo, ya no iban a volver, iban a perder el prestigio, incluso las iban a, bueno, pues a criticar por ahí. No sé si fue a raíz de esto, pero Conchita en cierto momento anunció por parte de la Virgen, de la recreación de la Virgen, que iba a ocurrir un milagro visible para todos. Este milagro, ella no podía describirlo, pero dio fecha. Imaginémonos ese día que llovía, bueno, pues llovía plenamente, el pueblo se llenó de miles y miles y miles de personas, no cabía nadie por las callejas. Conchita permaneció durante todo el día en su casa, nadie sabía lo que iba a ocurrir, ella simplemente había anunciado un milagro visible para todo el mundo, la expectación era enorme. De repente, ya de tarde, casi anochecida, Conchita sale de su domicilio y en vez de ir por la calle principal donde estaba esperando la aglomeración mayor de personas, dio la vuelta y se metió por un callejón que hay en la parte posterior de la casa donde apenas había nadie. Nos quedan 2 minutos, De Francisco. repente se puso de rodillas, abrió la boca, se la vio limpia, volvió a meter la boca, volvió a cerrar la boca y en ese momento
los que la vieron, incluso hubo un fotógrafo que le dio tiempo a hacer esta instantánea, vio cómo de forma, al parecer milagrosa, apareció una forma sagrada, una hostia, en la boca de Conchita. Ha Para ocurrido en otras algunos, apariciones marianas, como por claro, ejemplo claro, Ladeira do Pineiro en Portugal. sí, señor. Sigamos. Sí, no, para algunos era una prueba inequívoca de lo que allí surgía era verdaderamente puro y para otros simplemente una triquiñuela de la niña para que aquello no se desmoronara y la gente pues se sintiera un tanto satisfecha para Tenemos que aquí la pudiera imagen de regresar. los pinos, perdona porque se nos va a cortar la reunión de un momento a otro, por si tienes Sí, algo que comentar muy breve. el lugar de los Este es el pinos, pues lugar, es un, ¿no? sí, un lugar emblemático en Garabandal, en donde tuvo como escenario la mayoría de las apariciones de la tenida como virgen y casi, bueno, pues el lugar de peregrinación obligado hoy a los que llegan a Garabandal, cómo no. Muy bien. Como creo que no vamos a acabar, sí, tenemos que acabar, todavía nos quedan 2 minutos y medio, he tenido que dejar de compartir. Y finalmente había otro punto que íbamos a tocar y era todo el movimiento garabandalista que tú lo has sintetizado en este Joe Lomangino. Ah, Sí. ¿Qué ocurrió? A raíz de eso empezó a generarse un movimiento de difusión mundial, ¿verdad? Pero sobre todo con mucho impacto en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, dirigido por Joelo Mangino, que era un emigrante italiano que se había afincado en Estados Unidos y que, bueno, había generado una cierta fortuna y que, bueno, en cierto modo, cuando peregrinaba a ver a su querido Pío Pietrelcina, este le había anunciado que en el norte de España estaban sucediendo unas apariciones que eran verdaderas, que era la Virgen María, en verdad, la que se presentaba allí. Por supuesto, ni corto ni perezoso, como gran creyente, Joelo Mangino acude a Santander, acude a Garabandal, conoce de primera mano a las niñas y pretende dar a conocer a nivel mundial la verdad para él de estas apariciones de Garabandal. Claro, esto sería para hablar muchísimo más, es mucho más denso el asunto, pero Joelo Mangino se erige como uno de los partidarios de la veracidad de la aparición marina en Garabandal y difunde a través de varias publicaciones y de varias asociaciones por todo el mundo, literalmente, desde África hasta Asia, desde Asia hasta América, por todos los mundos, esta verdad para él de la Virgen de Garabandal, del Monte Miguel, Carmelo. perdona, Miguel, yo te llamo a ti, Miguel, porque como paras de llamármelo Francisco, como se nos acaba ya el tiempo, y lo siento, habrá gente que proteste, pero no, o tengo dos opciones, hacerlo así o no hacer más entrevistas. Sí. Eh, Seguiremos hablando del tema, tan solo en 20 segundos hay tres cosas que esperan todos los de Garabandal, que son, por favor, en 20 segundos. El aviso, el milagro y el castigo. El aviso es algo que vendrá del cielo, una especie de señal, y que será... Si te parece de eso, eso nos lo va a contar, puesto que ya no hay tiempo. Miguel, nuestro siguiente invitado. Lo siento, Francisco, pero ya nada, no ocurre sé que nada. teníamos 40 minutos justos. Así que muchísimas gracias. Quien quiera saber más puede leer este libro de Francisco Renedo, El Enigma Garabandal.